Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir avec tout le monde qui est déjà abonné, bonsoir avec tout le monde qui est abonné, abonné pour joindre avec pour joindre toute vidéo, mieux abonné pour capable aider me grandir et grand merci à vous. Pas oublier, moi c'est Louis Offan Jolène. Je dis on va venir avec une nouvelle vidéo pour nos côtés. Moi besoin attirer attention tout le monde qui compte consommer clairin parce que il y a un clairin sur le marché dominicain qui est tué plusieurs monde. S'il vous plaît, faites en pile attention. Et l'État dominicain a mis plusieurs personnes qui vont clairin ça en prison. Mis amigos, el video de hoy se trata de un clairin que están vendiendo ahora mismo en República Dominicana que ya ha matado mucha gente. Por favor, tenga mucho cuidado con el clairin que usted está consumiendo. Ahora mismo están poniendo preso muchas personas que lo están vendiendo. Vamos a mirar un video juntos. Nous amis mieux nous partager une vidéo ensemble. Partagez la vidéo pour notre monde capable. Que bon Dieu bénisse. Que Dios le bendiga. Comparte el video. Pese a que las autoridades han advertido sobre el peligro del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, como algunos tipos de clerén y triculí, sigue la ingesta de estos alcoholes entre residentes de sectores populares. Este jueves, 3 personas fueron ingresadas al Hospital Francisco Moscoso Puello con síntomas de intoxicación vinculadas al consumo de dichas bebidas clandestinas. Ella estaba presentando síntomas, dándole mareo, vómito de día a noche, pero ella no decía nada. Esta mañana yo me levanté y la mamá de ella me voció que ella se desmayó. Ella misma, mi paciente me dijo que ella había tomado clerén un día antes. Hasta el pasado viernes, el ministerio había reconocido un total de 32 fallecimientos por la ingesta de clerén, una bebida de fabricación clandestina y artesanal de origen haitiano. Sin embargo, Noticias SIN ha reportado más de 40 decesos